Un cordial saludo para todos, espero que se encuentren excelente. Yo soy Mabel Sepúlveda, abogada y economista. En este video vamos a ver de una forma muy resumida, muy corta, cómo ustedes pueden invertir sin capital o bueno, sin mucho capital en remates judiciales en Colombia, pero realmente no solamente para invertir en remates, sino en general en cualquier negocio que deseen realizar. Vamos a ver cómo podemos hacerlo y obviamente teniendo en cuenta todos esos aspectos legales y tributarios que uno tiene que tener en cuenta en todo negocio. Obviamente, como les digo, vamos a verlo de una forma súper resumida, pero como me han preguntado sobre el tema, realmente quiero informarles o darles como una noción de cómo lo pueden hacer de forma correcta. Bueno, antes de iniciar con este video, les pido por favor le den like al video, lo compartan con otras personas a quienes ustedes también consideren que les puede ser de ayuda. Y si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse para que reciban información de valor. Así que bueno, vamos a iniciar. Antes les recuerdo que para aquellas personas que ustedes saben que en este canal hablamos mucho del tema de inversiones, en específico también, obviamente con todos los aspectos no legales, tributarios, pero en específico en el tema de remates judiciales porque a mucha gente le interesa y porque realmente pues es uno de mis negocios. Así que para aquellas personas que están interesados, los invito a ver este pequeño video para que conozcan en dónde, cómo pueden comenzar, digámoslo así, a invertir en este negocio. ¿Cuál es, digamos, esa fuente que les va a permitir conocer los listados? Y luego de este videito, pues ya vamos a comenzar, les voy a dar esa clave, obviamente legal y tributaria también, para que ustedes puedan invertir con poco capital o incluso sin capital en remates judiciales en Colombia y en cualquier negocio. Vamos a ver aspectos legales y tributarios rápidamente. ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Listo, ahora sí vamos a iniciar. Entonces, cómo hace una persona que tiene muy poco capital, que igual es importante y hay que protegerlo, pero que tiene un capital pequeño para poder comenzar o iniciar a invertir en bienes, por ejemplo, que se van a rematar? Por ejemplo, bienes inmuebles, ¿sí? Que hoy en día ustedes saben que el negocio de los remates judiciales en bienes raíces es muy interesante. Así que, ¿cómo puede hacer una persona que no tiene capital o tiene muy poco? La respuesta es que pueden unirse y es algo que yo incluso realizo con los fondos de inversionista, pero que también les voy a, digamos, les comparto, ¿sí? Y es unirse con otras personas que también tienen el mismo interés y que puede que tengan un capital pequeño o inclusive un capital grande, pero que no saben cómo iniciar, no tienen el conocimiento y que tal vez ustedes que sí, que ya han estado revisando, estudiando, que tomaron, por ejemplo, el curso en rematandobienes.com y conocen todo el tema, ya saben cómo ustedes pueden participar. Recuerden que hay que ser muy juiciosos con todo ese tema, los estudios y demás. Entonces, lo que pueden hacer es únanse con esas personas, ¿sí? Y puede ser que cada uno de ellos tenga poco capital o puede ser que tenga mucho. Se unen con ellos y en conjunto unen ese capital, esos conocimientos e inclusive realmente tener socios que te ayuden en todo, digamos, el negocio que vayas a hacer, independientemente de si en remates, en inversiones, en remates, en bienes raíces o en otro negocio, pero tener socios aliados que te puedan ayudar para realizar ese negocio, de verdad que es una ventaja muy importante y que te puede ayudar a tener incluso más éxito en ese negocio. Lo digo por experiencia, ya que nosotros, en mi caso, tenemos un fondo de inversionistas, tenemos dos realmente que hicimos este año, por año creamos pues fondos, este año creamos dos y realmente la ayuda que todos prestan es vital porque nos volvemos socios literal, aprenden todos, juntos unimos, digamos, conocimientos, capital para lograr objetivos entre todos, ¿sí? Obviamente hay que hacerlo de forma correcta y ya vamos a ver cómo. ¿A través de qué herramienta jurídica que nos permita?
¿Listo? Entonces, la idea es eso, unirnos y de esta manera vamos todos a participar del negocio que se va a realizar. ¿A través de qué figura lo pueden hacer? Ahora sí vamos al tema legal. Lo pueden hacer a través de un contrato de colaboración. En este caso específico, un contrato de cuentas en participación, ¿sí? Específicamente. Ahora, con este contrato, tú primero, obviamente digamos que en cierta manera se le da una seguridad a todos los socios, ¿sí? Respecto al negocio que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las cláusulas, cuál es la participación de cada uno, cuál es el aporte que hace cada uno. Y obviamente que todos van a participar también de los riesgos como también de las utilidades. ¿Listo? Entonces, en este contrato se deja claro y especificado en sus cláusulas todo lo que se va a realizar, digamos, como con esos socios en ese negocio, ¿sí? ¿Y por qué digo socios? Porque con el contrato de cuentas en participación no es que se vaya a crear una sociedad, no es necesario, y eso es también lo maravilloso. No es necesario crear una persona pues jurídica, ¿sí? Por ejemplo, la que más las personas a las que más acuden es a una SAS. No es necesario en este caso. Y eso es algo positivo porque te quita trámites, además de eso, también esos costos, ¿sí? De crear esa sociedad, de organizar tiempo. Entonces, eso es muy eficiente para uno porque el contrato de cuentas de participación te permite, obviamente te vuelves socio con los otros, ¿sí? Con las otras personas, te da una seguridad jurídica respecto al negocio y además de ello, también sirve para efectos tributarios. Y es realmente los efectos tributarios en cuanto al contrato son muy interesantes, ¿sí? Entonces, ya vamos a hablar de como esos efectos tributarios de una manera rápida y también, por último, las obligaciones, ¿no? Porque no es como solo hago el contrato, me uno y muy bien, no. Hay unas obligaciones, se las voy a mencionar al final, pero recuerden que estos videos pues no suplen una asesoría, digamos, personalizada en donde específicamente se te indica todo lo que tienes que hacer adecuado a tu negocio, al negocio que vas a hacer, no, pero sí te ayuda a tener una idea, ¿no? Una noción de qué puedes hacer para hacer negocios con otros, a través de qué figuras. Listo, entonces vamos con primero la regulación en cuanto a el contrato de cuentas en participación. Ese está regulado en el Código de Comercio, a partir del artículo 507. Permítame, yo lo organizo bien por acá. Quito así y así mucho mejor. Listo, entonces, este está regulado pues, en el Código de Comercio a partir del artículo 507. Vamos a leerlo rápidamente. El contrato de cuentas en participación es: la participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes, primero, dos o más personas, sí, recuerden, dos o más, que tienen la calidad de comerciantes. Aquí yo voy a hacer un par y es que no significa que solamente los comerciantes puedan realizar este tipo de contratos. También lo pueden hacer entre partes civiles. Por ejemplo, yo soy abogada y yo con otras personas que también, por ejemplo, son abogados o tienen que no son comerciantes, pues nosotros que no somos comerciantes podemos perfectamente unirnos para realizar un negocio en conjunto a través del contrato de cuentas en participación, pero será un contrato de cuentas en participación civil, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque en ningún lado de la norma nos ha prohibido hacerlo de esa manera. Aquí me dice que tienen la calidad de comerciantes, pero en ningún lado de la norma ni existe una norma específica que impida que dos personas no comerciantes se unan y a través de esta figura jurídica realicen sus negocios. No impide. Y recuerden pues que lo que no está expresamente prohibido está permitido para nosotros, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, siguiendo, la participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes, ya saben aquí la anotación que hicimos, toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre, ya lo voy a explicar, y bajo su crédito personal con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Bueno, entonces ya hablando más específico de este contrato de cuentas en participación, en ese contrato va a haber un socio gestor. Ese socio gestor va a realizar o va a representar, digamos, frente a terceros, a todos los socios ocultos. Entonces, por ejemplo, yo soy socia gestora y represento a los socios ocultos
del contrato de cuentas en participación. Lo cual, o sea, realmente eso solo es para efectos de que ese socio gestor pues realice todas las gestiones y sea el que represente y demás, pero eso no le va a quitar voz, ni voto, ni participación a ninguno de los socios, todos por igual. Simplemente que puede ser que el socio gestor realiza todas las gestiones, tiene el conocimiento o simplemente se le delegó a él que sea el socio gestor, pero eso tampoco no quiere decir que es que los socios ocultos no puedan ayudar en el negocio, no puedan actuar para nada, lo pueden hacer. Lo único es que obviamente no pueden, digamos, como manifestar el que son los socios ocultos y demás, porque digamos que hay unos pequeños cambios allí, ¿sí? Pero es solo como para esos efectos. Entonces, esta es una de las características, pues, del contrato de cuentas en participación. Y realmente es que sí lo hace como más fácil porque permite que sea todo más ordenado, ya que una sola persona es la que va a realizar todo, pero esa persona no puede tomar decisiones él solo, porque son todos los socios y así lo establece la norma, porque si no el contrato de cuentas en participación ya no sería ese tipo, ya no sería el contrato, no tendría esa esencia, ¿sí? Entonces, en el contrato, pese a que hay un socio gestor que representa, digámoslo así, que pone la cara para que lo veamos de una forma sencilla, pese a que hay ese socio gestor, pero eso no quiere decir que él es el que decide. No, todos los socios deciden sobre el negocio, toman decisiones, ¿sí? Obviamente, como lo estipularon en el contrato, por mayorías o por mayoría absoluta, bueno, ¿sí? Pero todos los socios deben decidir, ya que si no, se puede llegar a caer en un delito, ¿cierto? Captación masiva de dinero. Así que para no llegar a eso, no puede ser que es que el socio gestor se le entregan los dineros y él hace lo que quiera, él define, lo administra, define cómo, no. Todos los socios deciden sobre cómo se va a hacer el negocio y demás. Tiene que mostrarse que realmente hay una participación de los socios en cuanto a las decisiones y demás. Entonces, eso es muy importante. Entonces, con este contrato, ustedes pueden unirse con otros, hacer negocios de una forma más segura, tienen una seguridad jurídica y también se van a ver protegidos en temas tributarios, en especial para que el socio que va a recibir todos esos dineros, que va a hacer todos esos movimientos, esos negocios, porque si no hay un contrato detrás, ustedes saben que pues no vamos a tener, para esa persona que va a hacer ese negocio, no va a tener un soporte que le ayude frente a la DIAN a decir, eso no es ingreso mío, ¿cierto? No va a tener soporte si no hay un contrato detrás. Y eso es peligroso porque pues la DIAN, o bueno, las normas tributarias, y de acuerdo a las normas tributarias, pues te lo toman tal vez como un ingreso y eso significa que debes pagar impuestos. Entonces, por esa razón, como no queremos eso, sino que queremos todo hacerlo en orden, el contrato de cuentas en participación también es maravilloso para eso. Primero porque vas a tener un contrato el cual que debe tener fecha cierta, de acuerdo al estatuto tributario, el cual te va a permitir pues demostrar que tal vez esos dineros que tú como socio gestor recibiste para hacer un negocio en conjunto con otros, que todos esos dineros pues no son un ingreso tuyo, sino que lo respalda el contrato de cuentas en participación y por tanto cuando tú tengas que presentar tu declaración de renta, pues no vas a presentar como esos, digamos, como la participación, el capital que recibiste de los demás, no los presentas como un ingreso tuyo, sino simplemente dependiendo del caso, los vas a presentar no como ingreso, sino como otras cosas, pero ya depende pues del caso. Sí, entonces hay que entender eso, muy bien, y es que el contrato de cuentas de participación no solamente ayuda como, digamos, a protegerme jurídicamente, sino también tributariamente, ¿sí? Y le da un orden también, porque en el contrato también se señala que cada uno de los socios va a responder o, digamos, por sus declaraciones tributarias y demás respecto al aporte que realice, ¿sí? Entonces, eso tiene también algo muy positivo, es que ya entonces cada socio se le va a certificar el aporte que dio, el ingreso que ha tenido, los costos que ha tenido, para que el socio vaya y declare. Y no sea una sola persona que tenga que declarar todo eso, ¿sí? Sino que cada uno declare lo correspondiente a lo que ya mencioné. Entonces, eso también es muy importante y realmente tributariamente también puede servir mucho para hacer, digamos, planeaciones tributarias y poder ahorrarse también unos impuestos, ¿sí? Entonces, esto es realmente muy, pero muy, este tipo de contratos es muy eficiente para aquellos que queremos hacer negocios con otras personas, que no queremos crear
demás, sino que queremos unirnos. Así que bueno, por aquí, hasta aquí, pero espero que de verdad les sirva muchísimo esta información. Recuerden que si lo van a hacer, es mejor que, bueno, o sea, se hace eso de forma correcta, lo haga muy bien. Algo por último, nos está yendo un poco la señal. Bueno, por último, quiero indicarles cuáles son esas obligaciones que tienen con estos contratos. Hay unas obligaciones tributarias y van a tener que realizar el RV, el socio gestor, van a tener también que tal vez presentar declaración exógena, ¿sí? Entonces, hay obligaciones tributarias que hay que tener en cuenta si van a hacer ese tipo de negocios. No es muy complicado, pero hay que saberlas conocer, pues que se deben realizar y además, pues saberlas hacer. Así que bueno, esto era todo por este video. De verdad espero que les ayude mucho, mucho, mucho para sus negocios. Y bueno, nos vemos en uno próximo. Que estén excelente.